Continuamos en vivo en toda Latinoamérica en este miércoles 8 de mayo por la pantalla de DNews y quiero que nos metamos ahora en un tema cada vez más delicado por sus alcances, que son las estafas virtuales que se dan a través de las páginas piratas de internet que ofrecen ver, por ejemplo, fútbol gratis, ver contenido que se utiliza mucho con el fútbol, pero que excede largamente al fútbol, contenido para el cual es necesario, para verlo legalmente, pagar una suscripción y que obviamente si uno quiere ver distintos tipos de contenido tiene que pagar distintos tipos de suscripciones, y estas plataformas ofrecen eso, bueno, de forma gratuita o por un costo menor, y lo hacen a través de mecanismos de estafa. No solo porque se trata de un robo de propiedad intelectual, que obviamente genera un perjuicio en términos de que hubo alguien que hizo una inversión para permitir que determinados contenidos puedan verse y que eso queda desvirtuado a través de esta forma de piratería, sino porque además suelen ser utilizados estos mecanismos para robarle directamente al cliente que está cayendo en esta estafa. Vamos a ver algunos datos que nos permiten entender un poco cómo funciona este esquema. Hay que entender que cuando se entra a una página, por ejemplo, que ofrece fútbol gratis, se está incurriendo en un riesgo muy elevado. Es una trampa. ¿Por qué? Porque los hackers, una vez que la persona ingresa a estos sitios, pueden acceder a billeteras virtuales, a cuentas bancarias, a datos de las tarjetas de crédito. Pasemos a la siguiente placa. Lo que tiene uno que tener en cuenta es que al ingresar entonces a estas páginas se suministra información, se abren determinadas pestañas, se abren determinados lugares, y es allí donde empiezan a operar los distintos mecanismos, softwares y malwares que están disponibles para justamente robar información. Es lo que justamente ocurre. Suelen ser carnadas para engañar a la gente. Bueno, de esto estaremos hablando con una especialista, y por eso mismo nos vamos ya mismo aquí en Argentina, Buenos Aires, con nuestra compañera Mariela Diegues. Mariela, buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Y claro, todo está tan difícil en Argentina que muchas veces uno intenta ver algo que cuesta hacer, como vos lo explicabas, por un costo cero, digamos, ¿no? Y todo está tan bien armado que el 50% de la gente que intenta ver estos contenidos a través de estas páginas que los ofrecen gratis no saben que esas páginas son ilegales. Me acompaña Jorge Bacaloni, que es el presidente de la Liga en contra de la piratería audiovisual. Jorge, ¿cómo es que se concreta la estafa? Cuando una persona muchas veces trata de ingresar a ese lugar que le ofrece un contenido gratuito, ¿qué puede estar pasando del otro lado? Sí, a ver, hablamos de contenido gratuito y no gratuito, ¿no? Porque hay dos modalidades. Ningún pirata es un altruista que quiere dar contenido para hacer un bien público o porque tiene una ideología que quiere proteger, sino que el único objetivo de los piratas es monetizar, o sea, es generar mayores ingresos. Entonces, hay dos modos en los que los piratas monetizan, y los piratas hoy por hoy no son como pasaba en el pasado, que uno pensaba, bueno, puede ser un estudiante que está haciendo una travesura o alguien que quiere generar un pequeño ingreso. Lo que estamos viendo es que tuvo una mutación a grandes organizaciones criminales que están detrás de grandes servicios ilegales. Y la modalidad digamos, de ingresos que mantienen ellos es por suscripción o a través de servicios gratuitos, monetizando por publicidad. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un servicio por suscripción, donde le está pagando una tarifa mucho menor al pirata de la que cobraría un operador legal, porque el pirata no paga ningún tipo de licencias ni derechos, tiene que descargar un aplicativo, muchas veces sobre un dispositivo que esté instalado en su hogar, conectado a una red de Wi-Fi hogareña, y donde tiene que aceptar una serie de términos y condiciones. Instalarlo, ejecutarlo y aceptar términos y condiciones. Normalmente cuando yo voy a un evento a exponer sobre la temática, el diálogo es con abogados. ¿Qué pasa? Yo le pregunto a los abogados, ¿cuántos de ustedes descargan un servicio, un aplicativo en sus dispositivos y leen los términos y condiciones antes de aceptarlos? La respuesta en general es ninguno. Bueno, con un servicio pirata ocurre lo mismo, con lo cual es una gran oportunidad para el pirata para incluir una gran cantidad de términos y condiciones que permiten el acceso a toda la información de los usuarios y el acceso a la red hogareña, donde hay una multiplicidad de dispositivos instalados. En el caso de servicios gratuitos,
o que se promocionan como gratuitos y monetizan por publicidad, tienen un sistema que se llama de clickbaits, es decir, todo el mundo que accede a un servicio gratuito de contenido audiovisual sabe que para acceder a ese contenido tiene que cliquear una cantidad de veces para poder reproducirlo. En muchos casos hay ventanas emergentes que obligan al usuario a cliquear y acceder al contenido. Muchas veces es una ejecución forzosa. Y en el momento en que deben cliquear para reproducir publicidades, muchas de esas publicidades vienen infectadas con malware. Y ese malware es instalado en los dispositivos y es lo que termina dando acceso a la información de las personas. Es decir, se pueden acceder a las cuentas, a las billeteras virtuales. Hay como un arco importante de posibilidad de ingresar a los datos personales de la persona. Llegamos al punto donde los piratas incluso pueden tomar control de los dispositivos. No solamente es acceder a la información, en muchos casos toman el control absoluto. Entonces, tengo fotografías, tengo información financiera, tengo tarjetas de crédito vinculadas, tengo billeteras virtuales. Toda esa información es vulnerable en este tipo de contexto. Al punto que, por ejemplo, esto no es un tema que vemos acá y un tema de la experiencia, sino que hay países que realmente se han involucrado a tal punto en el problema como en Brasil, donde Brasil, Anatel, que es la autoridad de control, gestionó un laboratorio interno en sus propias oficinas para monitorear este tipo de servicios y poder bloquearlos. ¿Y por qué lo hace? Justamente por la vulnerabilidad de la información de los usuarios, no por las inversiones. Jorge, lo está escuchando Darío Misragi en el estudio. Te incorporamos, Darío, a la conversación. Gracias, Adelante. Mariela, y muchas gracias, Jorge, por este tiempo para toda Latinoamérica a través de la pantalla de DNews. Jorge, está bueno, me parece, entender y explicar y insistir sobre este punto. Acá estamos hablando de dos problemas, ¿no? Porque, por un lado, tiene que entender el público, que yo no sé cuán educado está nuestro público en Latinoamérica sobre este punto, y sobre eso te quiero preguntar, que es que se está cometiendo un hecho ilegal cuando uno acude a una plataforma que de forma irregular está suministrando contenido que uno tendría que suscribir, a pagar una determinada suscripción para obtenerlo, ese contenido. Cuando esa plataforma es ilegal, uno está cometiendo un hecho ilegal. Ahora, al mismo tiempo que pasa eso, también se está poniendo en una situación de vulnerabilidad para que le roben información y eventualmente le provoquen un gran daño económico. Digo, son como dos fenómenos que conviven. Es correcto. Hay un tema cultural, hay un tema de educación del usuario, también hay un tema de engaño, porque muchos usuarios, estos servicios muchas veces tienen una apariencia legal. ¿Por qué? Porque se desarrollan, tienen una gran dimensión, tienen un posicionamiento de mercado, entonces eso hace que genere una creencia de que el servicio es legal. Utilizan medios de pago que son legales, billeteras virtuales que son altamente conocidas. Entonces por eso hoy se mencionaba, hay un 50% de la gente que al menos desconoce si lo que está consumiendo es legal o ilegal. El problema, independientemente de eso, son los alcances de la problemática. La problemática no solamente tiene un alcance respecto de inversiones que hacen las compañías. Aquí hay un tema en la seguridad que es importantísimo. E incluso hay más allá, hablando en deportes, por ejemplo, y respecto de las ligas de fútbol, por ejemplo, que son las ligas más populares en la región, los derechos de adquisición de contenido y los derechos de licencia están estrictamente vinculados con los ingresos que necesitan los clubes para subsistir. Entonces, cuando el usuario está cometiendo este ilícito, no está afectando a las compañías, está afectando a sus propios clubes. Entonces, ¿qué pasa? Después el club no tiene infraestructura, no se moderniza, los talentos que se generan en los países se terminan yendo a otras regiones donde el contenido es más vulnerable, donde pueden tener mayores ingresos. Y todo eso va en detrimento del desarrollo del deporte y del desarrollo de la actividad local. Entonces, el usuario no solamente tiene que ser consciente de su accionar es legal o es ilegal, sino también del perjuicio que está generando. Jorge, y vos decías algo que me pareció interesante respecto de que por ahí una persona accede a uno de estos servicios ilegales y empieza quizás a ver un partido de fútbol y por ahí cree, bueno, que como está viendo el partido de fútbol ya está en un lugar seguro porque está viendo lo que le habían ofrecido, pero que de repente aparece una ventana emergente, que aparentemente es solo publicidad. Correcto. Entonces es importante esto, digo, para insistir sobre este punto. Al cerrar quizás esa ventana o hacer clic en esa ventana, es ahí donde uno se está de alguna manera metiendo o aceptando que ingrese a su sistema un malware que es después el que le puede terminar robando o controlando el equipo.
Es absolutamente correcto porque el pirata que genera el servicio ilegal no tiene ningún tipo de control o no le importa directamente qué es el tipo de... qué otros servicios están aprovechando ese espacio para publicitar o para captar potenciales víctimas de su delito. Entonces, eso es lo que no está dentro del interés del pirata. Por eso aparecen estas ventanas emergentes. Van a ver que muchas ventanas emergentes y muchas publicidades están también vinculadas a su vez con otros servicios ilegales. Y todo esto es fuente de otros crímenes. Y todo esto genera un ámbito de susceptibilidad y engaño donde, como comentaba recién, ya sea por engaño o ya sea forzosamente para ver un contenido, el usuario está obligado o está inducido a cliquear sobre determinadas ventanas o determinados botones virtuales que lo ponen en riesgo. Y muchas veces estos botones y estas ventanas están infectadas con malware por el cual los piratas acceden a su información y toman control de sus equipos. Pero es algo que está sumamente comprobado, que es así, al punto que, si, por ejemplo, hay muchos casos donde hay páginas que si alguien ha tenido la experiencia va a ver que aparecen botones de play para reproducir contenido en diversas ubicaciones de las páginas. Entonces, llega un punto donde el usuario no sabe dónde apretar un botón de play para acceder al contenido, no sabe cuál es el botón de play correcto. Eso es un clarísimo ejemplo donde lo están induciendo en error, donde puede, lo más probable es que haga un cliqueo en un play que está ubicado en una posición central para reproducir contenido y ese cliqueo lo lleve a la descarga o a la ejecución de un archivo que va a infectar su equipo. Clarísimo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo allí con Mariela para una reflexión final, una última pregunta. Gracias, Darío. Gracias, Jorge, por su tiempo también. Claro, Darío, y lo importante es entender que no es que del otro lado hay alguien queriendo ofrecerte el fútbol que todo el mundo quiere mirar y que hay una estructura criminal que puede hacer que por vos mirar ese partido y acceder a ese partido te quedes, por ejemplo, sin todo lo que tenés en tus cuentas bancarias. No es un propósito solidario el que todo el mundo pueda ver los contenidos. Hay una estructura criminal atrás, Darío. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, un tema realmente interesante que hay que profundizar porque efectivamente muchas veces muchos terminan cayendo en una trampa y por ahí terminan perdiendo todo por ver gratis un partido de fútbol. Bueno, seguimos en un ratito, Mariela. Gracias. Hasta luego.